Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Continuamos con el tema del control mental y hoy tenemos la tercera entrega o clase, como ustedes la quieran llamar. Estamos estudiando este tema porque es necesario conocerlo debido a que muchos sacerdotes han estado en diferentes países haciendo cursos de orientalismo, seminarios de cristianismo zen, etcétera, etcétera, y están utilizando todas esas técnicas, incluido el control mental, dentro de las celebraciones eucarísticas. Entonces, hoy vamos a hablar en esta tercera entrega de la psicotrónica y el control mental con relación al pecado y a la salvación de cada uno de nosotros, de nuestras almas. Se considera que la energía psicotrónica es la energía canalizada mediante las técnicas de control mental. Según algunos libros de psicotrónica y de control mental, esta energía sería generada con el supuesto poder de la mente, con el supuesto poder mental. Los libros de control mental sobre el tema dicen: tiene un poder mental que genera energía psicotrónica que obtiene sus instrucciones de sus ojos y de sus dedos para hacer la voluntad como un gigante esclavo. Esta afirmación anterior hay que refutarla y la vamos a refutar más adelante al tratar sobre los peligros de estas prácticas. Veremos que este poder no es generado por nosotros ni nuestra mente, sino que se manifiesta a partir del consentimiento del practicante a utilizar fuerzas ocultas externas al hombre. Hay que tener mucho cuidado con esas personas que a todo momento están diciendo: es que todo está en la mente. O sea, no hay nada que pueda suceder que no salga de la mente de uno. Es que tú estás enfermo porque todo está en la mente. Tú tienes cáncer, pero todo está en la mente. Es algo increíble y solo repiten y repiten y repiten eso. La psicotrónica no reconoce al hombre como pecador porque lo considera de naturaleza divina. De acuerdo con sus presunciones panteístas, el control mental enseña que el hombre es básicamente divino, bueno e incapaz de pecar. Como la mayoría de los sistemas gnósticos orientales, el control mental Silva se contradice a sí mismo, negando el pecado y con todo enseñando que uno debe sobreponerse a su propio pecado, a veces incluso, dicen ellos, por medio de la reencarnación. Sus libros dicen lo siguiente: usted controla su vida, no su madre o su cónyuge, sino usted mismo controla su vida. Además, usted tiene derecho a lo que necesita de la vida. No hay nada malo con ser egoísta. Esto es absolutamente anticristiano, ¿no? El Señor nos habla del amor, de la caridad, del compartir, no de ser egoístas. Tenemos que aprender que somos todos creados iguales en energía, dice el control mental. Básicamente conocemos todo, pero no usamos nuestros poderes. Usted tiene que estar sintonizado el canal apropiado en su mente. Cualquier cosa que usted pueda concebir de usted, puede hacerlo y lograrlo. Cierro comillas. Entonces el control mental propone técnicas que, basadas en nuestro esfuerzo, son eficaces para alcanzar la paz espiritual e interior, la que sabemos los cristianos que solamente alcanzaremos a través de la reconciliación y permanencia en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que se reconoce pecador, criatura limitada y necesita de Dios para todo, encuentra en Jesús la verdadera paz espiritual e interior y la verdadera felicidad. Aquel hombre que no se reconoce ilimitado
ni necesitado de Dios para todo y cree tener en sí mismo la solución de todos o casi todos los problemas, no recurre a Jesús sino a sí mismo. El ego, ¿no? Y nosotros no tenemos poderes. Somos muy limitados. El poder verdadero lo tiene Cristo que murió en la cruz. Lo tiene Dios. Lo tiene el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. El pecado, queridos amigos, es la enfermedad del espíritu. Un enfermo que no se considera como tal no recurre al médico para que éste lo cure de su mal. Sin Cristo, todos los hombres somos pecadores. Las técnicas de control mental también afirman que el punto principal es que todos los problemas encuentran sus respuestas dentro de nosotros mismos o de otra manera no tienen respuestas. La salvación del control mental es la salvación por el yo, por el ego. Uno no necesita depender de Dios ni de la gracia, sino de otro Salvador, ni de otro Salvador que no sea uno mismo. Esto es un ego terrible, ¿no? Los que sabemos que necesitamos de Dios, que solo en Él y en esta cruz está la salvación, pues no podemos tener prácticas de control mental, porque si no tenemos una contradicción terrible. Cada hombre tiene dentro de sí mismo, dicen ellos, los medios para alcanzar la divinización, la salvación del control mental. ¿Y quién dijo que tú y yo éramos seres divinos? No, nosotros no somos deidades, somos simples mortales que un día moriremos y tendremos que entregar cuentas al Señor. Sin embargo, la Biblia nos dice que la salvación no es posible en un nivel puramente humano. Nosotros hemos pecado, no exactamente contra alguna muda ley natural y origen primero. Hemos pecado contra nuestro personal, bondadoso, omnipotente y justo Creador. Su justicia debe ser satisfecha. El ser humano debe cargar el peso de su propio pecado o debe confiar entera y completamente en el perdón de Dios para la salvación. No hay posición intermedia. El individuo que confía en sí mismo para el pago a Dios de su pecado siempre se frustrará. Uno no puede superar una situación de pecado sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda e intercesión de la Santísima Virgen María. Nuestros mejores esfuerzos no pueden alzarse contra la inmutable y perfecta justicia de Dios. No, la salvación no viene de las pecaminosas e imperfectas obras del hombre. Hay solamente una tarea que puede posiblemente aprovechar el hombre. El apóstol Juan registró la respuesta de Jesús a una pregunta. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuáles son las obras que Dios nos encomienda? Y Jesús respondió en Juan 6:29, la obra es esta, creer al enviado de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, tener fe. La salvación es totalmente gracia y misericordia de Dios, que es un don gratuito. La gracia y la misericordia de Dios. Nosotros nada podemos hacer para merecer la gracia y la misericordia de Dios y la salvación. Dios en Romanos 4:5 nos promete a través de San Pablo lo siguiente. Por el contrario, dice, quien no tiene obras que mostrar, pero cree en Dios que hace santos a los pecadores, a ese tal se le toma en cuenta su fe y como un favor se le hace santo. La virtud puede venir solamente por medio de la fe y no de la ley, como es explicado en Romanos 3:21 al 26. Dios nos hace justos mediante la fe
en Jesucristo y no mediante la fe en el yo, en el ego. Por eso quienes practican estas cosas, ese sacerdote que habló en esa misa en la que yo estaba diciendo, Dios no está en el cielo no existe, Dios está dentro de nosotros y en nuestro ego, está absolutamente endemoniado, no hay otra manera de decirlo. Está creyéndose Dios, y ese es el peor pecado de soberbia que puede tener un ser humano, creerse Dios. Nosotros podemos confiar totalmente en Cristo para nuestra justificación. Para nosotros los católicos, la salvación significa la paz con Dios y nueva vida en Cristo. Nosotros podemos tener el gozo de nuestra salvación adorando y sirviendo a nuestro Creador. Antes de que fuéramos católicos, contemplábamos cuando las personas no lo eran, ¿no? Antes de que fueran, mejor, católicos o cristianos, contemplaban todas las cosas desde un punto de vista humano, centrado en ellos mismos. Ahora, como creyentes, vemos todo desde la perspectiva de lo que piensa Dios, nuestro Señor y Salvador. Algunas lecturas bíblicas nos ampliarán los conocimientos. Por ejemplo, la primera de Juan capítulo 1, del 8 al 10. Si decimos, nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ojo, decir que no hemos pecado sería afirmar que Dios miente. Entonces su palabra no estaría en nosotros. Y en Eclesiásticos 7:20 también encontramos, pues nadie hay tan justo en la tierra que haga el puro bien y no peque nunca. No existe. No existe esa persona. Cuidado con esos que se muestran como santos, hablan como santos, a toda hora tienen que orar, a toda hora tienen que ir al Santísimo, a toda hora tienen que estar en misa, hay que hacer el rosario 20 veces al día. Cuidado con ese tipo de personas. Todos somos pecadores. La simulación de la santidad es un pecado de soberbia. Ojo, ¿no? Estos métodos creen que la perfección se obtiene por sí mismo, dejando afuera a Dios, que es fuente de todo bien. El control mental cree que uno se perfecciona a sí mismo, ¿no? Solo, no necesita de Dios. Nuestras obras como obra de hombres están limitadas a nuestra naturaleza humana. Las obras de Dios son ilimitadas y cuando se producen en nosotros por medio de su gracia, somos perfeccionados en su amor. Resumiendo esta tercera lección, Dios no nos salvó gracias a nuestras obras ni técnicas. La palabra de Dios nos da conocimiento al respecto. Por gracia han sido salvados. Efesios 2, 6 al 9. Por gracia han sido salvados. Y Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Dios quiso, a través de esto, demostrar en los tiempos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por gracia de Dios, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta salvación no viene de ustedes, no viene de nosotros. Dios la concede como un regalo y no como premio de las obras buenas, a fin de que nadie pueda alabarse. Las obras buenas son obras buenas, pero no lo salvan a uno. Ayudan, pero no lo salvan completamente. La salvación no se compra con buenas obras. No permitamos que nadie nos engañe. Solos, nada podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Así que mucho cuidado con el control mental. No hay por qué estar buscando
que dice que tenemos poderes en la mente. No, es un engaño, es la soberbia de Satanás. Eso no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Bien, terminamos esta clase de hoy y en la próxima que tendremos aquí en el cenáculo, vamos a ver la relación de la relajación con el control mental y son dos temas, la relajación y el espiritismo y su relación con el control mental. Muchas gracias por acompañarnos en este programa El Cenáculo, en esta catequesis, tercer programa. En el próximo estaremos hablando de esas dos situaciones, ¿no? La relajación y el espiritismo en el control mental. Muy, pero muy importante. Ir asumiendo los temas poco a poco para al final, pues, entender qué es de verdad el control mental. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia. Instagram, @Rosa Mística Col. Twitter, @El Cenáculo. Facebook, canalibox.com y este canal. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres suscríbase, diga me gusta con la manita, con el dedo pulgar hacia arriba. Y además en este canal, busque en algún lugar de su pantalla una campanita, oprímala, para que reciba las notificaciones de los estrenos de nuestro canal, todas de sana doctrina católica. Y los esperamos en la radio www.radio Rosa Mística Colombia. Tenemos programación de 7 de la mañana a 10 de la noche, programación hablada todo el tiempo. Son 15 horas diarias de programación. No se repiten en el mismo día los programas. Porque además de oración de 7 a 8 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, oramos por ustedes. En las tardes lo hacemos en vivo y en directo. Envíe sus necesidades para orar. También tenemos el informativo católico, el cenáculo y recordando a José Galat. Si alguien, repito la solicitud, si alguien tiene grabaciones de los programas del doctor José Galat y puede facilitárnoslas, comuníquese con nosotros al 314-416-4809. 314-416-4809 es nuestro WhatsApp institucional de la radio. Ahí esperamos que nos avisen que tienen programas grabados del doctor José Galat. Sobre todo nos interesan los de los últimos 3 años del Café con Galat, porque fueron 3 años de programas en los que se le abrieron los ojos a muchas personas. Cuando el doctor Galat ya empezó a entender lo que estaba pasando. Bendito sea Dios. Y a transmitir esa realidad. Todo por www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón. Ya casi 8 años, el 19 de marzo, fiesta de San José, esta radio cumple 8 años defendiendo la sana doctrina católica.